Biografía de Arthur Schopenhauer. Biografía 8x10. El prudente no aspira al placer, sino a la ausencia de dolor. Ética NICOMACO, B, 11, 1152-22b15, 218, o aquella otra de Séneca. Sométete a la razón si quieres someterlo todo. C. Artasa Lucilio, 37, 219. Este sometimiento a la razón, a la sensatez, pasa por asumir que, como vuelve a Schopenhauer, del dolor de la existencia al cansancio de vivir 76-211 se trata de las 50 hijas de Dánaos, que, según la leyenda fueron condenadas a llenar un tonel sin fondo, por no haber cumplido ciertos deberes rituales, o incluso, según otra versión, por haber matado a sus esposos. 212 El arte de ser feliz, 5. Compárese el mundo como voluntad y representación, if, 57. 213 Compárese el arte de ser feliz, 5. 214 Compárese y vid. 6. 215 Compárese y vid. 7. 216 Compárese y vid. 11, 15. 220 y vid. 16. 221 y vid. 13. 222 Compárese y vid. 14. 223 Schopenhauer siempre va a considerar que es un error buscar la felicidad, pues es tarea imposible. Nuestro pesimista considera que es preferible, por sensato, purificarnos, en el sentido de provocar una suerte de conversión de la voluntad, que para él es sinónimo de aquietamiento de la misma, y que se logra con la ayuda del sufrimiento acumulado a lo largo de la experiencia. En este sentido, apuntará, el destino nos facilita esta liberación, pues se encarga de destruir nuestra felicidad y disolver la ilusión que nos ata al mundo. Compárese el mundo como voluntad y representación, complementos, pp. 692, 698. 224 Compárese el arte de ser feliz, 17. 225 Compárese y vid. 18, 31. Ducen generalmente son tan importantes que nuestro plan apenas es reconocible en algunos rasgos básicos cuando lo realizamos. 230 Tan limitado es, pues, nuestro radio de acción, que debemos evitar los reproches injustificados para con nosotros mismos. 231, además de que a veces nuestros planes de vida no contemplan las transformaciones que en nosotros va operando el tiempo. 232. Pero, desde luego, todo el plan de vida de este pesimista, irrealista. 233, según a él le parecía, que fue Schopenhauer gira en torno a esta actitud defensiva, en la que el sujeto acaba replegándose para protegerse de sí y del mundo. El medio más seguro para no volverse infeliz es no desear llegar a ser muy feliz, es decir, poner las exigencias de placer, posesiones, rango, honores, etc. a un nivel muy moderado. Porque precisamente la aspiración a la felicidad y la lucha por ella atraen los grandes infortunios. 2, 3, 4 Pero el caballo de batalla está principalmente, según nuestro autor, en uno mismo. El yo es la CONCINCIA, y esto significa que solo en el yo se encuentra verdaderamente el bienestar o el malestar. 2, 3, 5. Por eso, lo realmente importante es lo que uno es, y no tanto lo que uno tiene o representa. 2, 3, 6. Pero en este punto encontramos algo muy interesante. Resulta que Schopenhauer nos dice que verdaderamente solo hay dos enemigos de la felicidad humana. El DOLOR y el ABORRIMINTO. Frente al dolor, la naturaleza nos proporcionó la LGRIA. Y frente al aburrimiento, LSPIRITU. Mas lo interesante es que alegría y espíritu no están emparentados, sino que incluso son incompatibles. De aquí que el genio, como bien sabía Aristóteles, tenga una tendencia a la melancolía. Pero lo que nos interesa subrayar ahora es esta brecha insalvable entre espíritu y alegría, o entre aburrimiento y dolor, que parecen, pues, ser los dos polos entre los que habrá de decidirse, sin otra salida posible, la humana existencia. 2, 3, 7. Por todo ello, no es de extrañar que Schopenhauer elogie al ya citado Aristóteles cuando habla de la felicidad como una suerte de autarquía, y, en este sentido, sea algo cercano a lo divino. 238. De todos modos, viene bien José M. Panea Márquez 79 más que desvelos. De manera que, concluirá, disfrutar en todo momento el presente lo más alegremente posible. Esta es la sabiduría de la vida. 226 Por ello, estar atentos al presente lo único que pretende preservar es la alegría, tan amenazada por la nostalgia de lo que fue, como por el futuro incierto.
A fin de cuentas, ya que vamos a morir y no hay remedio, vivamos lo más alegres posible. En este sentido, la salud del cuerpo resulta, como decíamos, fundamental, pues sin ella no hay alegría posible, y todo bien externo estará de más, ya que, nos dirá, el mendigo sano es más feliz que el rey enfermo. Por tanto, la mayor necedad será comprometer nuestra salud por fama, promoción, erudición o placeres. 227. Pero en esta búsqueda de la alegría, la atención al presente resulta esencial, como también lo es el tener una disciplina mental, una coacción sobre sí mismo que evite, a su vez, la coacción externa, aquella que nos imponen las circunstancias, y que es siempre despiadada. De aquí su idea de fragmentar los pensamientos y guardarlos en carpetas o cajones, para evitar que una preocupación pueda enturbiar cualquier placer actual. Y es así como nuestro autor interpreta el dicho de Séneca: sométete a la razón si quieres sometértelo todo. 228. Curiosamente, el pesimista Schopenhauer permanece receptivo a la alegría del presente, que no hay que confundir con la búsqueda de placeres, sino más bien con la evitación del sufrimiento. Tal es el libre pesimismo schopenhaueriano, por raro que parezca. Pues ya que solo el dolor es real, según una cita de Voltaire, el fundamento de la verdadera filosofía consiste en evitar el dolor, mientras que el optimista peca de ingenuo, y lo que hace no es sino multiplicar el sufrimiento, pues convierte su vida en el acoso de la felicidad positiva y el placer, y, a fin de cuentas, en perseguir quimeras. 229. Además, el optimista ha sobreestimado sus fuerzas, porque, en realidad no se ha percatado de que en gran medida, la vida pende de un incontrolable al que Schopenhauer le atribuye no solo el 50%, por así decirlo, sino que sus movimientos condicionan aquellos que puedan ser los nuestros, por más que echemos mano de nuestra pericia para salir tan airosos como la ocasión propicie. En la vida ocurre como en el ajedrez. En ambos hacemos un plan, pero este queda del todo condicionado por lo que en el ajedrez hará el contrario y, en la vida, el destino. Las modificaciones que así se proba Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir. 78. 226 y vid. 19. 227 y vid. 32. 228 y vid. 21. 229 y vid. 22. 230 y vid. 23. 231 compárese y vid. 34. 232 compárese y vid. 35, 42. 233 compárese y vid. 40. 234 y vid. 36. 235 compárese y vid. 43. 236 compárese y vid. 44. 237 compárese idem. 238 compárese y vid. 48. Dicción con su filosofía, pues también en ellas se parte de la imposibilidad de alcanzar una existencia feliz, ya que a lo más que podemos aspirar es a desterrar, en la medida de nuestras fuerzas, la infelicidad en nuestras vidas. Lo que ocurre es que toda eudemonología, sea positiva, sea negativa, presupone, en cierto modo, que la felicidad, también en cierto modo, y en cierto grado, es alcanzable. Lo que niega su filosofía, y también estas máximas, es que una existencia feliz como totalidad, preferible al no ser, y a la que querríamos por sí misma, y no por mero temor a la muerte, pueda darse. Porque a fin de cuentas, piensa nuestro autor, nos aferramos a la vida más por temor a la muerte que por amor a la misma. Pero en modo alguno creemos que haya que interpretar este parágrafo como si toda su eudemonología fuera contraria a su filosofía, o fuera un sistema aparte. Lo que ocurre es que el que se adentra en el mundo de las reglas para alcanzar la felicidad presupone, en cierto modo, su accesibilidad. Mientras que su filosofía no es, en este sentido, ninguna eudemonología, pues parte justo del convencimiento de que todo adentramiento en el mundo de las normas para alcanzar la felicidad está, ya en su punto de partida, condenado al fracaso en la medida en que una existencia feliz como tal, y repárese en lo contundente de semejante expresión, es, sencillamente, imposible. A la vista de este comentario a las mencionadas reglas del arte de ser feliz, y en la medida en que se insertan temáticamente en el conjunto de reflexiones que sobre la vida nos brinda Schopenhauer, no compartimos la interpretación que de los aforismos sobre el arte saber vivir 241 hace R. Safransky, cuando los considera como una contradicción con respecto a su metafísica de la negación de la voluntad de vivir. 242.
Piensa Safransky que con José M. Panea Márquez 81 saber que toda realidad tiene una dimensión objetiva, en manos del destino, variable, y otra dimensión subjetiva, vinculada a nosotros mismos, y en este sentido, invariable. Y es esencial no llevarse a engaño. Nuestra felicidad depende de lo que somos, de nuestra individualidad, mientras que la mayoría de las veces estamos obcecados con nuestro destino y con aquello que tenemos. Pero la auténtica existencia del hombre es la que acontece en su interior, único lugar donde se representan su felicidad o su desgracia. 239. Puede afirmarse que hemos llegado al final de estas reglas, que constituyen el arte de ser feliz, y que con lo que hemos dicho ha quedado recogido lo más esencial. Pero vamos a detenernos por un momento en una de ellas, la 49, que nos parece que puede alentar una polémica en modo alguno insustancial. Se trata de definir lo que sería una existencia feliz. Y al final de dicha regla, Schopenhauer parece hacer una diferenciación entre lo que él llama su filosofía, y estas reglas que forman un corpus de eudemonología. La definición de una existencia feliz sería: una existencia tal que, vista objetivamente, o, porque aquí importa un juicio subjetivo, según una reflexión fría y madura, sería decididamente preferible al no ser. Del concepto de una tal existencia se sigue que la queremos por ella misma, pero no solamente por el miedo a la muerte, y de ello se sigue, a su vez, que quisiéramos que fuera de duración infinita. Si la vida humana se adecua o puede adecuarse al concepto de una tal existencia es una pregunta que, como se sabe, mi filosofía niega. La eudemonología, en cambio, presupone sin más su afirmación. 240 es que tales reglas son un mundo aparte respecto a su filosofía. Desde nuestro punto de vista, no. Todas ellas se sostienen y justifican en el contexto de la filosofía schopenhaueriana como un saber pesimista acerca de la realidad y las posibilidades de alcanzar una existencia feliz. Cuando en el texto Schopenhauer habla de eudemonología no tiene por qué estar refiriéndose a estas reglas en concreto, sino a cualquier otro sistema que busque la felicidad, para lo cual dicho sistema está presuponiendo, en cierto modo, que una existencia feliz es posible, algo que, sencillamente, niegan su filosofía y dichas máximas, pues nos parece que en la anterior exposición de las mismas, o de las más relevantes, ha quedado claro lo que de quimera hay en la búsqueda de la felicidad. Pero aun cuando al hablar de eudemonología Schopenhauer se estuviera refiriendo a estas en concreto, no habría contra Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 80-239 compárese Ibid. 50. 240 compárese Ibid. 49. 241 compárese Schopenhauer, a, Aforismos sobre el arte de saber vivir, Madrid, Valdemar, tercera ed. 2002, ed. De L.F. Moreno Claros. 242 para Safransky, la voluntad compasiva es ya una voluntad que en cierto modo dice no, una voluntad, apunta, que está en proceso de conversión, que se orienta hacia la supresión de la voluntad. Y frente a su renuncia, anticipada en la ética de la compasión, los aforismos serían una suerte de ética del como si. En palabras del propio Safransky, y en contraste con la renuncia a la que conduce la ética schopenhaueriana. Frente a ella, la ética del como si, que Schopenhauer bosqueja en los aforismos, está bajo un signo completamente distinto. Aquí se trata de adaptarse al principio de autoconservación y de aspirar a una vida feliz en la medida de lo posible. Safransky, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Madrid, Alianza Universidad, 1991, p. 457. Más adelante vuelve a afirmar que se trata de un pesimismo a medias, el de los aforismos. Muy resumidamente, Schopenhauer ofrece una doctrina sobre la vida en la que trata de mostrar cómo, a pesar de todo, es posible seguir adelante. Ibid. p. 461. Por nuestra parte nos negamos a ver en estos textos una especie de réplica a su pesimista filosofía esotérica. Creemos que son, al fin y al cabo, un paso previo en el proceso de supresión absoluta de la voluntad, a la que nos dirige su filosofía. A favor de Safransky, diremos que bien es cierto que el propio Schopenhauer se presta, en parte, a este equívoco, y ello sobre todo por las palabras un tanto ambiguas de su prólogo a los aforismos, palabras que reciben una aclaración más precisa con la lectura completa del texto, y, sobre todo, con el arte de ser feliz. Pero son ambiguas porque, por una parte, en ellas reconoce nuestro autor lo imposible de la felicidad, algo que afirma su filosofía. Pero, por otra, porque dice instalarse en el error del tema, a saber, la abolición del infierno de la voluntad. 243.
Solo que en aquellas se hace de un modo teórico más radical, más contundente, esotérico, si cabe, mientras que en estas otras reflexiones menores se adopta un planteamiento práctico más modesto, exotérico, al alcance no ya de seres dotados de una profunda comprensión metafísica de lo real, sino, por decirlo así, del común de los mortales, y, por tanto, más fácil también de llevar a la práctica. Pero, al fin y a la postre, el objetivo es el mismo. Tras la culpabilización de la voluntad y de la individuación, su abolición 244. No perdamos de vista que, en cierto modo, la voluntad es doblemente culpable. Por una parte, del egoísmo, y, en este sentido, de la inmoralidad, como ya hemos visto. Pero, en otro sentido, en la medida en que es insaciable, es la causa fundamental de nuestro sufrimiento. Por ello, no ha de extrañarnos que en el arte de ser feliz asistamos a una invitación por parte de Schopenhauer a que sigamos el viejo consejo délfico conócete a ti mismo 2, 4, 5, para, así, saber mejor de nuestras posibilidades y limitaciones, evitando, de este modo, embarcarnos en empresas que nos desbordan, o andar aturdidos por una voluntad desquiciada que solo nos hace zigzaguear, insatisfechos, en la vida, cual niños en medio de un bazar 2, 4, 6. En efecto, contra lo que pudiera parecer, tras una rápida lectura de semejantes consejos para una vida feliz, toda la metafísica y la filosofía moral schopenhaueriana, en concordancia con ella, acaba conduciéndonos al José M. Panea Márquez 83, 243 compárese, Escritos inéditos de Juventud, 77, 1814. 244 El capítulo 9 de su Metafísica de las Costumbres, que lleva por título, En torno a la negación de la voluntad de vivir, o acerca de la renuncia y la beatitud, se ocupa de lleno sobre esta cuestión. Remitimos también a L de El mundo como voluntad y representación, en el que los paralelismos con el citado capítulo son más que notables. Queremos añadir un importante dato a favor de la tesis que venimos sustentando en relación a si el Schopenhauer más metafísico es el mismo o es otro que el pensador más exotérico, y es el siguiente, a saber, que el propio Schopenhauer reconoció la unidad de todos sus escritos cuando en el prólogo a su tercera edición del mundo como voluntad y representación reconocía que no hay contradicción alguna entre el sistema de su filosofía y sus parerga. 245 Sobre esta cuestión hay abundantes referencias en el arte de ser feliz y en el mundo como voluntad y representación, if. 55. Por ello la filosofía ha de ayudar, en lo posible, a este autoconocimiento, y no perseguir otras cuestiones. Así se desprende de este mordaz texto. Los mentecatos que hoy en día relatan escritos filosóficos albergan el íntimo y firme convencimiento, nunca puesto en cuestión, de que la última meta y el objetivo de toda especulación es el conocimiento de Dios, cuando en realidad esta finalidad no puede ser sino el conocimiento de uno mismo, tal como podrían haber averiguado ya gracias al templo de Delfos o, cuando menos, podrían haber aprendido de Kant. Pero este tiene realmente tan poca influencia sobre dichos autores, como si le hubiese tocado vivir 100 años después que ellos. Manuscritos berlineses, 1823, 99. No es de extrañar, pues, que Schopenhauer apostille. Por eso el mero querer, y también poder, por sí mismos aún no bastan, sino que un hombre también debe saber lo que puede hacer. El arte de ser feliz, 3. 246 Compárese y vid, 3. Metafísica de las Costumbres, pp. 45-46. Esta clase de recomendaciones Schopenhauer está mostrando un apego a la vida que contrasta con aquella negación de la voluntad de vivir, expuesta en su metafísica y en su ética. Y nos parece, sin embargo, que no es muy precisa esta lectura de los textos schopenhauerianos. Más bien creemos que tanto las reglas que hemos comentado, como el resto de sus aforismos van justo en la línea apuntada ya en el libro cuarto de El mundo como voluntad y representación, o en sus lecciones a los alumnos de Berlín, recogidas en su Metafísica de las Costumbres. Creemos que tanto en dichas obras, como en el arte de ser feliz, o en los citados aforismos, se afronta en realidad uno y el mismo a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 82 punto de vista común, que es el que aspira a la felicidad. Por eso le reconoce a tales aforismos un carácter limitado, parcial. Lo que no significa que sea un conjunto de reflexiones contrapuestas a su filosofía, sino que se quedan, diríamos nosotros, solo a mitad de camino, tales como entendemos nosotros su referencia, en el texto que citaremos, a prescindir aquí por entero del elevado punto de vista ético-metafísico, sin hacer el recorrido completo.
En efecto, Schopenhauer da pie a este equívoco, sobre todo cuando afirma con respecto a amar la vida por sí misma y a la eudemonología. Ahora bien, si la vida humana se corresponde con ese tipo de existencia, o, cuando menos, si es que acaso podría corresponderse, es una pregunta que, como se sabe, niega mi filosofía, mientras que la eudemonología, en cambio, presupone su afirmación. Dicha afirmación descansa, por cierto, en el error innato con cuya crítica comienza el capítulo 49 del segundo tomo de mi obra principal. Por eso, para poder desarrollar yo mismo una eudemonología no he tenido más remedio que prescindir aquí por entero del elevado punto de vista ético-metafísico al que conduce mi propia filosofía. Así pues, toda la exposición que se ofrece en el presente tratado descansa en gran medida en una acomodación, en cuanto permanece en el punto de vista común, el empírico, y se aferra a ese error. En virtud de esto su valor solo puede ser limitado, pues incluso la misma palabra eudemonología no es más que un eufemismo. Aforismos sobre el arte de saber vivir, pp. 27-28. No obstante, el dualismo de la interpretación de Safransky aparece nuevamente en Op. Cit. p. 495. Por nuestra parte, creemos más bien, con Filonenko, en la unidad de la obra schopenhaueriana. Schopenhauer es el hombre de un solo libro redactado varias veces. El mundo como voluntad y representación. Filonenko, A. Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia, Barcelona, Antropos, 1989, p. 41. También ha subrayado esta unidad de la obra schopenhaueriana, refiriéndose a los aforismos, el propio L.F. Moreno Claros en su edición de los aforismos sobre el arte de saber vivir, pp. 7, 24. En efecto, todos los equívocos sobre la dualidad de la obra schopenhaueriana se despejan luego en el propio texto, que muestra su coherencia con el conjunto. Esta misma idea guardaba de Schopenhauer un lector empedernido suyo, el decadentista J.K. Huysmans, de quien tenemos la siguiente confesión en su preámbulo de Al revés. No se me ocurría pensar que de Schopenhauer, a quien admiraba más de lo debido, al Eclesiastés y al libro de Job, solo mediaba un paso. Las premisas acerca del pesimismo son las mismas, estribando la única diferencia en que, a la hora de sacar conclusiones, el filósofo escurre el bulto. Me agradaban sus ideas sobre los horrores de la vida, sobre la estuticia del mundo, sobre los rigores del destino. Me agradan asimismo en los libros de la Sagrada Escritura. Ahora bien, las observaciones de Schopenhauer no conducen a nada, le dejan a uno plantado, por así decirlo. Sus aforismos no pasan de ser, a fin de cuentas, una retahíla de lamentaciones. Huysmans, J.K., Al revés, Barcelona, Bruguera, 1986, prólogo de L.A. de Villena, p. 21. Sí compartimos, en cambio, con Safransky la idea de que la compasión, tal como la entiende Schopenhauer, es ya una especie de renuncia. Nos hemos ocupado de este asunto en Las razones del cuerpo. Bases para una fundamentación de la moral, en García Marzá, D. González, eds. Entre la ética y la política. Ética de la sociedad civil, publicaciones de la Universidad Jaume I, Castelló de la Plana, 2003, pp. 493, 502. Lo que en cambio no nos parece acertado del enfoque de Safransky es ver en los aforismos, y por tanto, también en estas reglas para la felicidad, una suerte de doble moral, cuando más bien se está tratando, con tales consejos, de allanar el camino, de ejercitar en cierto modo a la voluntad, al objeto de hacer más asequible el ascetismo al que nos conduce radicalmente su filosofía esotérica, y cuya meta final es la nada, entendida por el pesimista de Danzig como la renuncia o negación absoluta de la voluntad de vivir. Del mundo, a su completa abolición 2.5.2, y a la resignación 2.5.3 ante sus ruinas o su sombra. Ciertamente los textos más esotéricos de Schopenhauer van esbozando, a nuestro parecer, un horizonte sombrío para el hombre. La nada, pero no futura y lejana, después de la vida, sino una nada presente, aquí y ahora, se nos brinda como destino y como meta final de todos nuestros empeños. En efecto, se trata de aproximarnos en cada uno de nuestros actos, o mejor, en cada una de nuestras omisiones y renuncias, a esa nada. No querer, no afanarse, no anhelar nada. En fin, anticipar en cierto modo esa nada infinita que nos aguarda, hacerla ya un poco más presente, un poco más nuestra. Y sin embargo, este ascetismo, piensa Schopenhauer, nos llenará de paz, de una calma melancólica 2.5.4.
Mientras tanto, en este proceso de ascesis, el yo se bajo CM Panea Márquez 85 Abismo de la nada. La nada es el destino final, el último viaje de su ética. La inversión de la voluntad de vivir, nos dice, supone para nosotros, sin lugar a dudas, un tránsito hacia la nada. 2, 4, 7 y en su Metafísica de las Coste OMBRS, el capítulo 9, ENTORNOALANGAC primero ONDLAVOLONTADDV primero V primero ROACERCADLARNONC primero AILABEAT primero TUD, nos dice Schopenhauer que constituye la clave de bóveda del conjunto 2, 4, 8. Y ello porque la idea se ofrece, aquí, finalmente, como el único CONSULO posible para una voluntad condenada al sufrimiento. Hemos descubierto a la voluntad como el ser en sí del mundo. Todos los fenómenos son mera objetivación suya y hemos observado a estos desde las instancias inconscientes de las oscuras fuerzas de la naturaleza hasta la conducta plenamente consciente del hombre. Por eso tampoco rehuimos ahora la consecuencia de que con la voluntaria negación y supresión de la voluntad también quedan suprimidas todas esas manifestaciones. Por consiguiente, esos impulsos y apremios sin tregua ni objetivo alguno quedan suprimidos en todos los niveles de la objetivación en que consiste el mundo. Sin voluntad no hay representación y no existe el mundo. Ante nosotros no resta sino la nada. Esta consideración es la única que puede consolarnos sin altibajos, cuando hemos reconocido, por una parte, cuán incurable es ese sufrimiento y cuán inconmensurable es esa desolación de la manifestación de la voluntad que resultan consustanciales al mundo, y vemos, por otra parte, que el mundo se deshace junto a la voluntad suprimida y solo la buena nada se mantiene ante nosotros. 2, 4, 9 Pues bien, esta nada solo será accesible a partir de la práctica de un consumado ascetismo 2, 5, 0, el cual, en la medida que nos libera del sufrimiento, es la única redención 2, 5, 1 posible para un ser atormentado por su voluntad como es el hombre. El lector de Schopenhauer asiste, con él, al hundimiento a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 84, 2, 5, 2 CFR El mundo como voluntad y REPRSNTACION, IF, 71. Se explica así que la filosofía de Schopenhauer roce los límites de la mística. Compárese Manuscritos berlineses, 181, 1827, 182, 1827, o que considere a la compasión como el comienzo de la demística, 136. En este sentido, compárese Rode RIGUZARAMAYO, R, PAR a leer a Schopenhauer, pp. 98, 101. También, F. Sabater, SCHOPENHAUR, La abolición del egoísmo, Barcelona, Montesinos, 1986, p. 19, ha planteado como eje de la ética schopenhaueriana la abolición del yo como mal absoluto. Interesante, en este sentido, resulta el estudio del OPZDSAN-TAMA-RIA, P. Voluntad y sexualidad en Schopenhauer, THEMATA, Sevilla, N24, 2000, pp. 115, 136. Para las conexiones de Schopenhauer y la mística, compárese a Emily N. D.W., SCHOPENHAUR, London, Routledge y Kegan Paul, 1980, Capitán 7. Si bien le parecen confusas a RD primero NR, P, SCHOPENHAUR, México, C, 1975, pp. 425, 451. Entre nosotros, puede consultarse la Puerta, F, Schopenhauer a la luz de las filosofías de Oriente, Barcelona, Things, 1997. Para un estudio de las relaciones entre su filosofía y el budismo, compárese BH primero KKH1 NAJ primero Bakao, Schopenhauer en BUDHISM, Sri Lanka, Kandy, 1988, así como Paeleo, A, La sabiduría budista del vacío, en URDAN primero B primero A, J, Coord. Los antihegelianos. Kierkegaard y Schopenhauer, Barcelona, Antropos, 1990, pp. 211, 2, 3, 7. Digno de mención es también el artículo de RNSOL primero, L, La filosofía india en Europa. ARTHUR Schopenhauer, donde se explica la recepción de la filosofía oriental en autores como Leibniz o SCHOPENHAUR, contrastando con el rechazo que produce, como no podía ser menos, en Hegel. Para un estudio claro y breve sobre budismo e hinduismo, GOMZDLIAMGO, I, KBLLM, BLZ, KTNA, M, hinduismo y budismo.
Introducción filosófica, Madrid, Etnos, 1999. 253. Es interesante a este respecto leer lo que nos dice en sus escritos inéditos de Juventud 39, 1814. El mejor habituallamiento para el viaje es esa generosa cuota de resignación que uno debe abstraer, cuanto antes mejor para el resto de la travesía, de las esperanzas malogradas. Reflexión que la irá completando con otras como la que a este respecto encontramos en su Metafísica de las Costumbres p. 158. Sin embargo, todavía he de tratar una materia que los filósofos no suelen sacar a colación en sus deliberaciones y constituirá el tema de este último capítulo. Me refiero a la resignación. En base a mi visión del mundo, este capítulo dedicado a la resignación es la negación de la voluntad de vivir y, por ende, la antítesis de la anteriormente expuesta afirmación de la voluntad de vivir. Tanto es así, que mucho antes, en la p. 71 pudimos leer una afirmación de este calibre. Puede que ningún hombre, con tal de que fuera juicioso y sincero a un tiempo, diera en desear hacia el ocaso de su vida recorrerla de nuevo y no prefiriese más bien una total inexistencia. También en sus manuscritos berlineses leemos una invitación a la resignación. Restringir sus necesidades para ensanchar su libertad y conformarse con uno mismo tan pronto como sea posible, tal es la máxima para quien sabe ver los mayores valores tanto dentro como fuera de sí y se da cuenta de que el conocer resulta infinitamente más satisfactorio que el querer. Manuscritos berlineses, 48, 1821. 254. Compárese el mundo como voluntad y representación, if. 71. También en su Metafísica de las Costumbres nos dice: cuando la voluntad se ve quebrantada en tal medida por una irrevocable negativa del destino, casi deja de querer cualquier otra cosa y el carácter se muestra manso, triste, noble, resignado. Cuando la 247 Escritos inéditos de Juventud, 189, 1816. 248. Compárese Metafísica de las Costumbres, p. 158. 249. Compárese Ibid. p. 197. 250. Este ascetismo implica una negación de la voluntad de vivir por cuanto que supone la negación de la voluntad y su objetivación, el cuerpo. De aquí que implique, entre otras cosas, y por si hubiera alguna duda al respecto, la renuncia a la satisfacción sexual. Compárese Metafísica de las Costumbres, p. 88. 251. Nuestro sufrimiento solo admite una redención desde fuera de la voluntad misma. Lo que en Lutero es posible por medio de la fe y la gracia, en Schopenhauer lo es por medio de ese conocimiento transformado que nos permite superar el principium individuationis y que sin el concurso de la voluntad posibilita una negación y supresión de la misma. Compárese Metafísica de las Costumbres, p. 193. No es equiparable a la vacuidad a la que se refiere la palabra sunya o sanyata, por lo que no cabe establecer ninguna equivalencia entre el vacío budista y aquella. Más aún, nos interesa destacar aquí la tesis de que, la liberación que Buda propone del dolor no es la supresión del deseo de vivir, la cesación de la vida en su flujo, al contrario, si la raíz del dolor es la ignorancia, la liberación es la aceptación del carácter impermanente de lo que acontece, liberarse de la magia que quiere rodearlo todo con el sueño de la permanencia. De esta forma el brillo de lo efímero será la verdadera magia del mundo. 2, 5, 8 más desde esta distinta concepción de la nada que tiene Schopenhauer respecto de las tradiciones religiosas orientales, quisiéramos formular algunas preguntas. Biografía generada por Biografías en Español.